Y bienvenidos a la sesión de orientación de las oposiciones. Vamos a hablar en esta sesión, si estás pensando en opositar, hay algo que tienes que entender de primera y de partida. Esta no es una oposición difícil, la verdad es que no lo es. El problema no es tanto aprobar la oposición, sino fundamentalmente perder 2 años preparándola mal. Si estás pensando entonces en opositar, quédate porque en este vídeo te vamos a contar todo, en qué consiste la oposición, cuántas plazas salen, cómo es el examen, pero también cómo es la vida una vez que sacas la plaza, efectivamente, pues todo lo que tiene que ver con el sueldo, el horario, la estabilidad y lo que hay que hacer para conseguirlo en la próxima convocatoria. Por tanto, vamos a ver en qué consiste el trabajo, cuáles son las funciones, el sueldo, los horarios, las posibilidades de promoción y veremos también temario, exámenes, nivel de dificultad, cuánto suele costar aprobar y, por supuesto, cuál es el método que seguimos en MPS Oposiciones para ayudar a nuestros alumnos a conseguir la plaza. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. Voy a compartir con vosotros lo que vais a saber al terminar este vídeo. Fijaos, ¿en qué consiste la oposición? Veremos cómo será tu vida. Si apruebas, hablaremos, por supuesto, de los requisitos de acceso, el temario, o lo que sería el programa, el sistema de examen, cómo de fácil o de difícil es, cuánto tiempo suele hacer falta para prepararla, errores típicos en la oposición, qué hacer para llegar a la próxima convocatoria con opciones reales, cómo te preparamos nosotros, si esta oposición encaja o no contigo, y luego también las dudas más frecuentes que nos planteáis. Además, tened en cuenta que este año hemos lanzado una promoción especial en la academia. Y es que los grupos que empezamos en septiembre tienen el primer mes completamente gratuito, ¿de acuerdo? Aquí hablaremos en primer lugar de quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos. Haremos una pequeña presentación de la academia, veremos cómo es la vida de un funcionario y, por tanto, después de esto, si esta o no es, eso no es una oposición adecuada para tu perfil. Hablaremos de cómo es el propio proceso, cómo es la oposición, esos requisitos para poder presentarte, el nivel de dificultad, cómo son los ejercicios, el tiempo medio de preparación, etcétera. Las claves para conseguir la plaza, cómo te preparamos nosotros, es decir, cuál es la metodología que seguimos en la academia con nuestros alumnos, tanto de la Administración General del Estado como de la Administración Autonómica y la Administración Local, es decir, la metodología seguida en cada una de las oposiciones, qué nos diferencia de los demás, por qué con nosotros vas a estar bien y vas a estar bien de verdad. Y las preguntas frecuentes, lo que nos preguntáis siempre, o algunas de las cuestiones que siempre nos preguntáis, y a las cuales por ese mismo motivo pues hemos preferido o hemos considerado oportuno darles un apartado propio, ¿de acuerdo? Pues si nos podemos incorporar a un grupo ya empezado, pues cuánto tengo que estudiar, qué pasa si cambia el temario, necesito o no necesito conocimientos previos, son las preguntas habituales, las sospechosas habituales, las facts podríamos llamar. Si merece la pena, veremos que hay que ver la oposición como una inversión, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues una llamada a la acción para los que queráis empezar a preparar en septiembre de 2026, septiembre-octubre, inicio de curso, el primer mes completamente gratuito. Y ya sabéis, por cierto, que os podéis suscribir al canal de YouTube donde, bueno, continuamente estamos subiendo contenidos relacionados con las oposiciones. Por tanto, bienvenidos a esta sesión de orientación que va a ser breve. Va a ser breve porque la queremos hacer en formato condensado. Sabemos que la atención es un bien escaso, bien escaso y valioso. Por tanto, la gente tiene muchas cosas que hacer y nosotros queremos en unos pocos minutos condensar lo más importante de la oposición. Por supuesto, podríamos estar horas y horas y horas hablando de la oposición, hablando de los temas, hablando de mil cosas, pero queremos hacerlo en un formato muy condensado, muy comprimido, donde las dudas fundamentales queden resueltas y con esto ya nos daremos, digamos, por satisfechos. ¿De acuerdo? Bueno, tenéis la página web de la academia compartida en pantalla. Quiero empezar, para quienes no nos conozcáis, con una pequeña presentación que no debería estirarse más allá de unos minutos. La página web es mpsoposiciones.com y aquí me tenéis a mí, por así decirlo, en la home y tenéis las oposiciones que preparamos. Como veis, bajo el lema o la pregunta ¿qué oposición quieres aprobar? Administración General del Estado, local, Gobierno de Aragón o formación a la carta. ¿Qué es esto de la formación a la carta? La formación a la carta son cursos específicos, lo que llamaríamos
Cursos modulares. ¿Por qué? Porque nos viene mucha gente de otras academias o que ya han preparado por su cuenta, donde me dicen: Miguel, en mi academia, porque estoy preparando para el Ayuntamiento de Zaragoza Auxiliares, pero es que de presupuestario no me han dado, no tienen mucha idea. Entonces quiero ver presupuestario, o quiero ver contratación, o quiero ver empleo. Pues entonces tienes la posibilidad no de cursar un tema entero, una programación entera, sino de ver la materia específica que te hace falta. Necesito urbanismo, necesito haciendas, necesito contratos. Y entonces la formación a la carta va bien justamente por eso. Este es nuestro plan 3 en 1, porque nosotros las oposiciones de administración general, es decir, lo que son cuerpos y escalas de administración general, tenemos una metodología combinada, ya os la explicaré en otra sesión, de acuerdo con la cual se pueden reutilizar las materias. Es decir, hay un bloque troncal de constitución, organización pública, procedimiento administrativo, empleo, contratos, que está en todas las oposiciones. Pues ese contenido es perfectamente reutilizable. Pasa mucho que nuestros alumnos muchas veces están opositando para la Administración General del Estado y salen plazas de técnico en su pueblo. Y entonces, por no tener conocimientos de régimen local, pues esa persona no se puede presentar. ¿Qué es lo que hacemos? Ofrecer la posibilidad de seguir los 3 itinerarios, porque no son 3 itinerarios completos. Al final, en la Administración General del Estado, si te piden la Constitución, te la vas a saber para los 3. Si te piden en la Administración local la Ley 39, te la vas a saber para los 3. Evidentemente, luego hay que picotear en cada una de las áreas. Pues en la comunidad autónoma tendrás tu estatuto de autonomía, en la Administración local tendrás la legislación estatal de régimen local y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, tenéis también por aquí algún enlace a clases de prueba que tenemos subidas, o clases de muestra que tenemos subidas en YouTube, una pequeña presentación, el apartado sobre mí, pues si a alguien le interesa conocerme un poco más, yo no voy a hablar de mi libro, voy a hablar de la preparación, pero bueno, aquí tenéis el apartado correspondiente a algunas intervenciones que hemos tenido en la televisión. Uno de nuestros productos estrella, por así llamarlo, que es la clase de prueba. Nosotros tenemos, digamos, una convicción muy fuerte en que el alumno, antes de entrar en la academia o en una academia, debe revisar o debe verificar o debe probar o debe conocer o tiene el derecho de poder hacerlo. Nosotros ofrecemos una semana entera gratuita de prueba de resultas de la cual tenemos más o menos calculado el 90% de los alumnos que utilizan la clase de prueba se acaban quedando con nosotros y eso significa que les gusta lo que ven. La clase de prueba es interesante porque así una persona no tiene que comprometerse antes de ver lo que va a contratar, ¿de acuerdo? La clase de prueba, por tanto, es absolutamente gratuita, la puede solicitar cualquiera. Evidentemente, nuestros alumnos en vigor no, porque ya son alumnos, pero las personas que no sois alumnas podéis solicitarla en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos alguna referencia más a los vídeos de YouTube y también importante las reseñas que nos dejan nuestros alumnos las tenemos aquí abajo, son reseñas perfectamente reales, verificadas, las podéis mirar en Google, esto no se puede inventar, esto no se puede escribir, son reseñas genuinas de nuestros alumnos que han aprobado, cuyos nombres y apellidos están por tanto en el boletín oficial, están en diario oficial, aquí no hay trampa ni cartón, más que algunos empeñes. Y lo último, en nuestro blog quiere decir que tenemos también un blog donde vamos informando de las cuestiones relativas pues al ámbito de las oposiciones, por así decirlo, ¿de acuerdo? Esta es un poco la página web de la academia. Lo que tenéis en el apartado oposiciones son todas las que preparamos, básicamente las de administración general, que son el Estado, local y las comunidades autónomas, en nuestro caso en Aragón, pero también llevamos gente de comunidades autónomas distintas de la nuestra, aunque no las tenemos todas puestas, en lo que serían siempre auxiliares, administrativos, técnicos medios y técnicos superiores, ¿de acuerdo? Lo que llamamos cuerpos y escalas de administración general. Desde el punto de vista de los resultados, lo mismo, podéis bucear aquí, no vamos a indagar mucho más ahora, en la pestaña resultados, que tenéis, pues bueno, todos los resultados que hemos ido cosechando en los últimos años y por supuesto lo tenéis también en el blog, tenéis un apartado específico de resultados y enhorabuenas, os recomiendo que podáis ver siempre o podáis leer alguno de los testimonios que nos dejan aquí, específicamente pues el testimonio de Daniel, que dejó un testamento opositor para los que venís detrás, yo creo que muy, muy útil por parte de Daniel, que se preparó con nosotros el año pasado, hace 2. Bueno, pues esto es un poco la cuestión. A partir de aquí, lo que os decía de la clase de prueba gratis, tenemos también aquí pues las entregas de trofeos que hacemos a los aprobados con nosotros y lo que os decía del blog. Podéis suscribiros, es completamente gratuito y os podéis quitar en cualquier momento. Con nosotros lo que tenéis es una preparación muy exigente para que os hagáis una idea
Nuestro curso de procedimiento administrativo cuenta con más de 100 clases, más de 120 para ser exactas. No hay probablemente muchos cursos como este, no diré ninguno porque no me los conozco todos, ¿verdad? Pero probablemente no haya muchos cursos como este. Esto es una, digamos, un aporte de valor ya el primer mes muy interesante y nosotros trabajamos pues con una serie de recursos educativos y didácticos de lo más actualizado. Tenemos cada bloque del temario separado, es decir, cada uno de los bloques del temario lo tenemos separado. Ahora vamos a ver cómo y de qué manera. Pues aquí tenemos los bloques temáticos para que os hagáis una idea. De acuerdo, los tenéis aquí en pantalla. Todo lo que tiene que ver con derecho constitucional, estatutario, Unión Europea. La parte de derecho administrativo con el correspondiente régimen electrónico, es decir, la administración electrónica. Régimen local para quien lo curse. Contratación pública y tributario, que no pueden faltar. Seguridad social en las oposiciones que tienen. Todo a la parte de financiero barra presupuestario. Aquí podríamos meter presupuesto estatal, presupuesto local, gastos públicos, documentos contables y metemos también las subvenciones. Urbanismo y medio ambiente, que no están en todas las oposiciones. La parte de empleo público y gestión de personal. Bienes públicos de patrimonio público junto con la expropiación. Y la parte de el derecho procesal, la justicia administrativa, en particular la jurisdicción contencioso administrativa. A partir de aquí, pues puntualmente en según qué oposiciones, otros bloques temáticos como puede ser la protección de datos, la transparencia, la igualdad, no aparece aquí, pero la dependencia también. Y por supuesto, informática y ofimática, que es moneda común en el grupo C de las oposiciones. ¿De acuerdo? En el tríptico que reparten en la puerta de la facultad, en los exámenes, pues lo tenéis más o menos ordenados. Esos bloques temáticos, hay cosas que no estarían aquí, hay cosas que quedarían fuera de esos bloques temáticos, pero bueno, por hacernos una idea, sería fundamentalmente eso, ¿de acuerdo? Si nos quisiéramos hacer una idea general, yo creo que bastante válida. Y aquí tenéis la metodología también, pues clases 100% online, por supuesto, acceso desde cualquier dispositivo 24/7. Aquí entraría en la parte del aula virtual toda la parte de grabaciones con las explicaciones teóricas, también prácticas, los supuestos prácticos, teórico-prácticos, exámenes de años anteriores y luego una serie de recursos que serían lo que tenéis aquí, esquemas de legislación, flashcards, otros recursos didácticos, fundamentalmente herramientas de estudio que acompañan el estudio, pero que en ningún caso sustituyen, ¿verdad?, al estudio directo personal por parte del opositor, pues porque no se puede sustituir. Los resúmenes ajustados en tiempo para el examen oral en aquellas oposiciones que lo reclaman, no todas las oposiciones lo reclaman, eso es así. Exámenes de informática lo mismo. Y luego tenemos la base de datos de preguntas reales de exámenes. Esto quiere decir que hemos hecho una recopilación de miles de preguntas con los exámenes de años anteriores de todas las administraciones que preparamos, significadamente la estatal, donde también hacemos de ayuntamientos, de la local, donde sacamos preguntas de exámenes oficiales y las ordenamos por materias. Quiere esto decir que si una persona quiere hoy, esta semana, trabajar supuestos test de Hacienda, de tributario, de personal, de contratos o de lo que sea, va a poder hacerlo no solo por razón de la materia, sino también por razón del origen. Es decir, preguntas de naturaleza oficial, preguntas que han sido puestas, diseñadas por los tribunales de oposición de la administración a la que uno pretende ingresar. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las alertas y los avisos de oposiciones las publicamos también en Instagram. Ahora os pasaré la cuenta para que nos podáis seguir, pero bueno, a los alumnos también siempre se les mantiene un sistema de actualización normativa y permanente. Hay un apartado específico en el aula virtual donde un alumno puede ver, es avisado y puede ver todas las modificaciones. Os pongo un ejemplo. Igual alguien no se dio cuenta en enero de la entrada en vigor de los nuevos umbrales SARA para la ley de contratos, porque nosotros lo dijimos en Instagram, publicamos un post en el blog, pero bueno, hay gente que a lo mejor incluso con eso y con todo pues no se ha dado cuenta. Pues le va a llegar un aviso al aula virtual para que el alumno enseguida vea cuál es la modificación, el acceso al vídeo de la clase con la correspondiente explicación. Estas modificaciones suelen ser clases más bien cortas para que tengamos perfectamente localizado el punto que se ha modificado, porque claro, nosotros vamos a ser preguntados en el examen por el derecho vigente a la fecha de examen. Entonces es muy importante. Por supuesto, la resolución de dudas y por email y por WhatsApp con el preparador. Esta es una de las cuestiones que más valoran los alumnos, desde luego, el acceso directo al preparador, no solo yo, sino al resto de preparadores que hay. Yo solo soy uno más, ¿de acuerdo? Y luego lo que os he contado ya de la formación a la carta, los cursos específicos, los cursos modulares, cursos para quienes tienen un interés concreto, esto que os decía aquí, pues quiero ver solo casos prácticos de grupo A
perdón, o quiero ver solo casos prácticos del grupo C, o quiero ver solo el procedimiento administrativo, o solo... Nos pasa mucho, por ejemplo, con contratación pública, con empleo, con presupuesto, pues que viene gente de otras academias donde la gente no está del todo cómoda o han cursado la preparación completa, han hecho el examen y les ha ido muy mal en esta parte. Entonces vienen con nosotros a reforzar partes concretas. No hace falta ver la preparación entera si ya vienes de otra academia, ¿de acuerdo? Esto es moneda común, perfectamente habitual y perfectamente entendible, porque cada alumno, al final del día, lo que tiene que hacer es lo que le interesa más, ¿de acuerdo? Bueno, en aula virtual tenéis todos los recursos, tenemos muchísimos cursos y recursos generales para los alumnos y luego lo que os decía, pues aquí os he sacado un tipo de esquema para que veáis cómo organizamos las ideas. Este es un esquemilla muy sencillo del artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público, el ámbito subjetivo, con esos 3 niveles de aplicabilidad de la ley en distinta intensidad y distinta densidad aplicativa en función de la categorización jurídica del ente de que se trate. Bueno, pues así trabajamos. Trabajamos también, por supuesto, con casos prácticos. En grupo C son teórico-prácticos. Esto quiere decir que son redactados en supuestos, digamos, planteados para que el alumno o el opositor identifique una respuesta de entre 4 dadas, es decir, supuestos teórico-prácticos se llaman así, pues son supuestos prácticos que se resuelven en test. No tiene mucho más. Y sin embargo, en lo que son gestión del Estado o en técnicos de administración local, la cuestión cambia y cambia mucho porque, lógicamente, aquí ya son enunciados más complejos, son preguntas de redacción, analice la regularidad jurídica, examine la corrección, analice, valore, examine. Claro, ya tienes que esforzarte y tienes que redactar, ¿de acuerdo? Por supuesto, test a punta pala, como decía, ordenados por razón de la materia. Pues aquí os presento uno de empleo público que no tiene mucho más. Y práctica, práctica, práctica. Tenemos una corrección específica, cursos específicos de corrección de los casos prácticos de todas las oposiciones. Hay alguna cosa subida en YouTube, lógicamente. En YouTube subimos alguna cosa, pero digamos la joya de la corona o el grueso del asunto, pues lo tenemos a disposición de los alumnos en el aula virtual, ¿de acuerdo? No podría ser de otra manera. Aquí tenéis el canal de YouTube con todas las listas. Hemos empezado hace muy poquito, hemos empezado este año. Tenéis tanto clases como cuestiones prácticas, exámenes resueltos, audiolibros, que hay mucha gente que estudia con audiolibros. Tenéis un apartado nuevo que hemos em, digamos, empezado hace poquito, el de resolviendo dudas de opositores. Todas las preguntas que nos vais haciendo los opositores, pues las vamos contestando aquí. Está bastante entretenido si tenéis alguna duda. También si no conocéis en específico las oposiciones del ámbito local, os recomiendo que veáis esta ponencia en la Universidad de Zaragoza del año pasado, que se llama Salidas profesionales en Derecho, Oposiciones y Administración local. Son en apenas 15 minutos una explicación condensada de todo el empleo público local y para todos los que nos preguntáis, incluso los que opositáis al Estado y a las comunidades autónomas, pues la verdad es que os viene muy bien porque los que no tenéis ese conocimiento previo de lo que es la administración local, pues os viene muy bien. Aquí tenéis el email y el WhatsApp de la academia. Aquí podéis escribirnos siempre que queráis para pedir información, para plantear dudas de vuestra situación personal. La verdad es que ayudamos a todo el mundo. Hay gente que nos pregunta: oye, yo quiero prepararme para profesor de piano del ayuntamiento de tal. Si nosotros conocemos a alguien, le vamos a recomendar. Nosotros tenemos muy buena relación con muchísimos preparadores, aquí de Zaragoza con prácticamente todos, con casi todos, en España con muchísimas academias, nos llevamos estupendamente y yo desde luego si podemos ayudar a alguna persona que nos pide información sobre una oposición que no preparamos nosotros, pues no tenemos ningún inconveniente porque al final aquí estamos para ayudarnos todos, ¿de acuerdo? Entonces podéis enviarnos vuestras consultas tanto en la página web, que tenéis el formulario, como al correo electrónico directo, como al WhatsApp. A veces nos mandan notas de audio, que más que notas de audio parecen podcast, ¿de acuerdo? Por su duración. Por supuesto, nos podéis ver también de vez en cuando en la tele. Aquí tenéis la última entrevista en Conexión Aragón sobre la preparación de los exámenes previos de acceso a la universidad, donde, bueno, pues pudimos dar algunos consejos que son perfectamente aplicables al ámbito opositor. Este de la derecha es el que os decía, el mejor momento para opositar. Este es el vídeo que os recomiendo que veáis, ¿de acuerdo? Y por supuesto en Instagram, los que tengáis cuenta, pues nos podéis seguir, es el nombre de la academia, Miguel Pollo MPS Oposiciones, y aquí vamos subiendo cuestiones que puedan ser de interés para todos los que estáis involucrados o concernidos de alguna manera en el ámbito de las oposiciones, ¿de acuerdo? Bueno, yo, como veréis, soy la cara visible, ¿de acuerdo? Pero no soy el único, somos más de 20 personas. Tenemos pendiente actualizar la web, aún no sale. Yo soy la cara visible, pero somos más de 20 personas trabajando en esta
academia entre preparadores, colaboradores, personas de marketing, de administración, en definitiva. Soy la cara visible, pero no el único. Hay cientos de personas que han aprobado ya con nosotros y eso es fruto de un trabajo colectivo, ¿de acuerdo? Mirad las reseñas que nos dejan en Google y veréis que están muy, muy, muy agradecidas las personas. Nosotros tenemos una cosa muy buena y es que como somos una formación completamente online, pues al final llevamos gente de toda España. La comida de celebración del año pasado la hicimos aquí en Zaragoza, pues por razones evidentes, porque yo soy de aquí, vivimos aquí y la academia es de aquí, pero hemos tenido alumnos prácticamente en las 50 provincias españolas. Ahora mismo tenemos alumnos en Ceuta y en Melilla, sin ir más lejos, justamente porque hay plazas de técnico, administración general en el Ayuntamiento de Melilla. ¿De acuerdo? Somos una academia muy familiar, esto es una nota diferencial. Yo conozco a cada uno de mis alumnos, absolutamente a todos. Tenemos aquí, ¿veis? Las entrevistas, las tutorías. Cada alumno cuenta, cada alumno me importa. No somos una academia donde vayas a ser un número más. Eso no es así, ¿de acuerdo? Aquí todos los alumnos importan, absolutamente todos. Yo conozco a los alumnos y trabajan, no trabajan, sus debilidades, sus fortalezas, y esto es así. Nuestro objetivo es ayudar a las personas que confían en nosotros a conseguir su plaza. Desde luego, no prometemos milagros de ningún tipo, eso no lo podemos hacer, pero sí prometemos estar y dar una preparación muy exigente, acompañaros en el camino, ¿de acuerdo? Esto es así. ¿Qué es lo que no hacemos? Bueno, pues lo que no hacemos muchas cosas, algunas de ellas, pues por ejemplo, no nos creemos mejor que nadie, nosotros somos muy humildes, tratamos siempre de mejorar, cada día, cada convocatoria, siempre hay cosas que se pueden mejorar, eso desde luego, yo soy un eterno aprendiz, tampoco, a diferencia de otros, nos gusta hablar mal de nadie, sabemos que hay por ahí algún blog en ámbitos oposiciones que se dedican básicamente a meter mierda de todo el mundo, pero nosotros no perdemos el tiempo en eso. Yo ya sé que habrá algún elefante que se cree el único elefante de la sabana, pero estamos muchos más, incluso, insisto, cada uno tiene que hacerlo lo mejor posible sin criticar a los demás. Eso es lo que no hacemos. Y tampoco maquillamos los resultados, y aquí quiero ser muy honesto. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo yo que soy de aquí de Zaragoza, por ejemplo, si yo presento 500 alumnos al Ayuntamiento de Zaragoza y me aprueban 50, pues estaré muy feliz porque me han aprobado 50. Pero la realidad es que 450 me han suspendido, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado con esta idea de los resultados maquillados, porque hay mucho pirata y mucho vendemotos, ¿de acuerdo? Y por supuesto, otra cosa que no hacemos aquí es quitarle la plaza a nuestros alumnos. Yo no me estoy presentando a ninguna oposición, lo digo porque nos ha venido gente de alguna academia de Zaragoza donde se les ha quitado por parte del preparador la plaza. Algún día os lo contaré si tengo tiempo y ganas. Nuestro objetivo fundamentalmente es ayudar a las personas a obtener la plaza. Acompañaros en el camino. En el folleto informativo, por cierto, hablamos de precios. No somos los más baratos, esto es verdad, tampoco pretendemos serlo, nunca lo hemos querido ser, no queremos ser los más baratos, queremos ser los mejores. Y de hecho, en las oposiciones que preparamos, especialmente la administración local y la administración del Estado, ya lo hemos conseguido. ¿De acuerdo? Al final, nuestro primer mes tiene muchísimo contenido, la gente está muy contenta, la gente normalmente cuando entra se queda. Os digo una cosa, el 90% de la gente que entra a la clase de prueba se acaba quedando y podéis preguntar a los alumnos, ¿eh? Es decir, al final no es algo que lo diga yo, podéis preguntar a cualquier persona que sea un alumno o que se haya preparado con nosotros las sensaciones que tiene con la academia, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora a partir de aquí lo que vamos a hacer, se me ha alargado un poco de más esta presentación, pero bueno, era necesario sobre todo porque entiendo que si estáis viendo este vídeo, pues muchos de vosotros no no nos conoceréis, así que está bien, digamos, hacer una pequeña presentación. A partir de aquí lo que vamos a hacer es hablar de la oposición. Y como he dicho antes, lo que vamos a hacer es presentar en pantalla el documento de la sesión de orientación, que ya lo tengo aquí compartido para que nos permita dar sentido a la exposición y todo lo que vamos a ver al terminar este vídeo. Como hemos dicho, en qué consiste la oposición, cómo será tu plaza, cómo será el temario, cómo es el examen, cómo te preparamos. Vamos a hacerlo más o menos rápido, vamos a hacerlo, digamos, no nos vamos a detener mucho en cada punto, pero con el compromiso de que todas y cada una de las dudas que tengáis queden perfectamente resueltas al acabar esta sesión.
Bien, vamos a hablar de intervención tesorería. La intervención tesorería es la tercera y última de las subescalas. Una vez que ya hemos visto en las sesiones de orientación anteriores los secretarios interventores y los secretarios de entrada, si no has visto las sesiones, te recomiendo que veas específicamente la de secretaría intervención, que es donde explicamos más o menos la diferencia entre escalas, aunque luego haremos una comparativa específica de todas ellas. Pero bueno, la diferencia fundamental, ya dijimos que la secretaría de entrada es la jurídica potente, la intervención tesorería es la económica potente, y la mixta por debajo de las dos sería la intervención, la secretaría intervención, que tiene un componente jurídico, un componente económico, pero de dificultad más reducida, señaladamente más reducida que en las otras dos, amén de que son muchas más plazas. Como vamos a ver en el anexo 4, la oferta de empleo público de este año, el año 2026, estamos haciendo una sesión de orientación para los cursos que empezamos en septiembre del 2026. Por tanto, lo lícito es que nos refiramos a estas ofertas y no a las anteriores. Lo digo porque en la página web o lo que sea puede estar desactualizado, pero vosotros siempre tenéis que mirar en Google la oferta vigente del año para saber la próxima convocatoria. Teníamos Secretaría de Intervención 155, sin contar las de discapacidad, más 25 y 25 de cada una de las otras dos subescalas. Claro, ¿esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que hay más oportunidades, lógicamente, también se presenta más gente en la Secretaría de Intervención. Una peculiaridad que hacen ahora, que no hacían antes, esto no lo hemos dicho en otras sesiones de orientación, pero podía haberlo dicho perfectamente. De hecho, no sé por qué no lo he dicho, pues porque no me he acordado. Es que antes eran el mismo fin de semana, pero a horas distintas. Entonces tú te podías presentar a las 3. ¿Qué hacía la gente? Presentarse a las 3 o al menos a 2 de ellas. Oye, pues si yo soy más de perfil económico, me presento a intervención tesorería y por si acaso, por si acasito, pues a secretaría de intervención. Oye, que soy perfil jurídico, me presento a categoría de entrada y por si acaso a secretaría de intervención. Pues ya sabéis que secretaría de intervención tiene un poquito de jurídico y un poquito de económico, pero claro, no tan duro como el jurídico puro, que es la entrada en secretaría, ni el económico presupuestario financiero contable puro, que es la intervención tesorería. Esto es así. Son oposiciones más duras. Hay menos plazas porque hay menos municipios grandes donde mandar destinado a este personal. Entonces son oposiciones duras. La gran diferencia, hemos visto en una sesión los prácticos vistos y los prácticos jurídicos. La gran diferencia aquí sería que es que el tercer ejercicio no de de intervención de tesorería no se parece en nada, pero en absolutamente nada a el de secretaría de entrada, porque no es nada jurídico, o sea, es jurídico entre comillas, todo está en las leyes, ¿verdad? Estoy casi siendo demasiado coloquial, pero ya me entendéis. Os lo enseñaré ahora, que tengo aquí el práctico abierto para que veáis. La mecánica del proceso, desde el punto de vista abuelo de pájaro, sería la misma. Un test, un oral y el práctico. Lo que cambia mucho, muchísimo es el práctico, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la Secretaría Intervención, no, Intervención, Tesorería, aquí sí. ¿Veis? Primer ejercicio, que este fue, lo he cogido el último, el de noviembre del 25, da igual. Pues un test que, igual que hemos dicho en Secretaría Intervención, igual que hemos dicho en Secretaría de Entrada, veréis, no están regalados, porque no lo regalan, porque no te preguntan, ¿cómo se llama el rey de España? Felipe II, Felipe VI, Felipe IV. No te preguntan esas cosas, hay que estudiar, pero con una preparación medianamente esmerada, este test se gana sin problemas, ¿de acuerdo? Históricamente, en las habilitaciones, había un primer ejercicio de escribir. Te ponían dos temas de carácter general, oye, ya cascar. Y me tienes que hablar, oye, de las implicaciones del control de los OCEX, de los órganos de control externo de las comunidades autónomas, a la luz de las nuevas directivas europeas sobre la fiscalidad. Ostras, y te soltaban ahí y ponte a hablar tú de todo esto. Entonces era complicado, tenías que demostrar un nivel que ahora no tienes que demostrar. ¿Por qué? Pues porque un test no juzga el nivel. Un test lo que juzga es el acierto a la hora de responder ese test y nada más. Claro, los test se pueden complicar mucho. Yo siempre pongo de ejemplo el año que yo me examiné de TAG en Zaragoza, echamos instancia a número gordo 300 y pasamos el test 30. Un 10% de personas que se supone que estudiamos a uno, es decir, opositores serios. Claro, los test se pueden complicar mucho. Estos no son muy complicados. Estos con una preparación esmerada se pueden sacar. Os diré, no quiero desanimar a nadie, porque no es mi función y no está en mi naturaleza ser un moregón y ser, digamos, un, pues eso, un desanimador profesional. Pero esta oposición es raro sacarla a la primera. Mucha gente se la pega a la primera. Porque, sobre todo en el práctico, ¿de acuerdo? Pues porque es difícil, porque hay que prepararla, entonces puedes pegarte 2, 3 años, 4 años. Si no tienes un buen mentor, si no tienes una buena guía, es fácil pegártela, porque es que son muchas cosas las que hay que controlar, ¿vale? Entonces, el primer ejercicio, ahora hablaremos del práctico, que yo creo que es lo que todos estáis esperando. El primer ejercicio lo hemos visto ya en las otras sesiones de orientación.
Nada nuevo bajo el sol, administrativo, normativo, un test. El segundo ejercicio, los resúmenes metidos en tiempo. Aquí en la academia nos tomamos muy en serio el tema de que sean resúmenes de altísimo valor para que nos pongan la máxima nota, porque el tribunal es la única vez que te va a ver. El tribunal no te ve en el test y ahora ya ni se lee el práctico. Por tanto, en ese juego sociopsicológico, en esas sensaciones, en esa intuición que tiene el tribunal, la carta de presentación del opositor en la habilitación nacional es el oral, porque es donde tú te presentas ahí sin quitar bolas, cantas las 4 que te piden y dices, mira, a mí me da igual 8 que 80, me da igual presupuestos que urbanismo, yo saco las bolas y os las voy a cantar porque me he estudiado todo. Dar esa buena impresión es fundamental. Luego, claro, hay que llegar al práctico, hay que sujetarlo, hay que resolverlo, pero por lo menos el oral hay que prepararlo para que nos pongan muy buena nota, ¿vale? Los temas son un programa ligeramente distinto en la parte especial, bastante distinto en la parte especial y muy parecido, tan parecido como que es el mismo en Secretaría de Entrada, en la parte general. Los 90 y tantos temas de la general, ahora os enseño el programa, son los mismos, ¿vale? Entonces, tienes contratación, tienes tal, lo que te cambia mucho es la parte específica, que no se parece en nada a la parte de secretaría, evidentemente, ¿vale? Vamos a ver entonces cómo sería la oposición. Nosotros tenemos aquí y tal libre, y tal, como decía Jesús Gil, ¿eh? Los que tengáis ya unos años, esta broma me la reiréis, y tal y tal. Bueno, primer ejercicio, un cuestionario de 100 preguntas sobre las materias previstas en el anexo 2. El tipo T es lo que hemos visto en el anexo 2, que es todo, el programa entero, todos los temas, los 160, vale. Si me dirá la amplitud, la profundidad, que sí, cuéntaselo a otro. Segundo ejercicio, exponer oralmente en sesión pública ante tribunal, los orales, las contestaciones verbales al programa, cantar, recitar, llamadlo como queráis. Pero aquí, a diferencia de la secretaría de intervención, que eran 3 temas, aquí son 4, igual que en secretaría de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, 2 temas de la parte general entre 3 extraídos al azar, ergo tienes un comodín del público, puedes rechazar uno de los 3. 2 temas entre 3 de la especial. Esto está muy bien. Sacas 6, que son 3 y 3, y cantas 2 y 2, cantas 4. Oye, esto está muy bien, esto está fenomenal. Ay, me ha tocado, no sé, el coso, el marco integral control interno, me ha tocado el Sun Sun Corda, que no me lo he mirado. Oye, pues fuera, lo rechazo, eso está fenomenal. Esto yo lo llamo el comodín del público. Así que esto viene muy bien si tenéis algún tema que os lleváis un poquito peor y tal. Antes del examen, lo mismo, igual que en las otras subescalas, te puedes hacer tu pequeño esquema. Bueno, y con ese material vas a poder leer las ideas, fuerza, todo esto lo preparamos en clase, no os preocupéis, tampoco quiero ahora aburriros con detalles innecesarios. Y aquí viene la madre del cordero, esta es la cuestión de fondo, esta es la joya de la corona, esta es la clave de bóveda. El tercer ejercicio, la intervención tesorería, es un ejercicio para el que te tiene que preparar una intervención tesorero. Yo, de hecho, no preparo este ejercicio. ¿Por qué? Primero, porque ni soy interventor tesorero ni me gusta la materia. Entonces nosotros tenemos secretarios, interventores y tesoreros para preparar la habilitación, aparte de que yo también estoy, pero porque hacemos una preparación eminentemente práctica. A nosotros nos gusta que la gente vaya muy bien preparada, específicamente al tercer ejercicio, porque claro, el primer ejercicio del test, al final, oye, echáis codos y os lo sacáis, no digo nada, además no son muy difíciles. El oral, al principio venís muy perdidos, pero ya cuando hacéis un par de vueltas con nosotros, ya sabéis, cogéis la dinámica, también bien. Pero el práctico hay que machacarlo, ¿eh? Esto no son 2 castañas, esto no está regalado, ¿eh? El ejercicio práctico de tesorería es durísimo y ahora lo vais a ver. 3 horas, en esto no cambia, es decir, son 180 minutos. 1, presupuesto, 2, contabilidad, 3, tesorería y recaudación. Claro, 1, presupuesto y ya está, pero no. Presupuesto, modificaciones presupuestarias, gestión presupuestaria, es decir, documentos contables, ejecución y liquidación del presupuesto, todas las fases, reglas fiscales de la legislación de estabilidad, morosidad, periodo medio de pago a proveedores. O sea, un montón de cosas bajo el generoso epígrafe de presupuesto. No sería una cosa, sino un ramillete de cosas incardinadas en el más amplio grupo presupuestario. 2, contabilidad, contabilidad financiera, contabilidad analítica, de gestión, contabilidad pública local. Tú para poder saber contabilidad te la tienen que explicar. Dices, sí, pero luego la tienes que practicar, porque en la contabilidad hay que estar muy diestro, muy atento con los asientos. No vale con que sepas los rudimentos, los principios teóricos de la disciplina. Contabilidad pública, contabilidad privada, contabilidad financiera, contabilidad analítica, la consolidación contable y lo que te rondará en Morena.
porque además esto va en constante evolución. Por tanto, esto hay que prepararlo a conciencia. Y luego la parte de tesorería y recaudación, que bueno, yo creo que aquí no hay grandes, pero tesorería y recaudación también son muchas cosas. La parte de operaciones de crédito, todo el endeudamiento, toda la apelación al crédito, principio de prudencia, gestión tributaria, recaudación e inspección, toda la parte de tributos, ley general tributaria, los reglamentos tributarios, la ley de haciendas locales, en presupuestos también Real Decreto 590, gestión de la tesorería, de lo que es el parné, el dinerico, en pagos, entradas, ingresos, gastos. Bueno, al final son un montón de cosas. Y aquí nos van a preguntar, no os van a preguntar como al secretario, oye, se acaba de formar la corporación, qué decretos hay que tomar, cuál es el decreto de estructura, qué decisiones, qué pasa con los salientes, con los concejales, dedicación exclusiva, parcial. No, estas cuestiones de fontanería, de organización, de vertebración jurídica son cosa del secretario. Aquí estamos hablando de cosas muchísimo más específicas de nivel económico, financiero y presupuestario. Por tanto, la preparación de este tercer ejercicio es específica. Ahora, que ya habéis visto esto, os voy a enseñar, ya lo diré, el examen y luego el programa. El examen lo tengo aquí ya preparado para no perder mucho tiempo. Tercer ejercicio, aquí lo tenéis. Yo creo que es bastante elocuente. El propio enunciado, ¿veis? Las 3 horas, lo que decíamos, los propios enunciados vais a ver que son bastante elocuentes de lo que estamos hablando. El ayuntamiento de X es un famosísimo municipio, es como Springfield en Los Simpson. Siempre están los exámenes el ayuntamiento de X. Luego nos pueden decir que X es un municipio de gran población o de pequeña población, un municipio turístico de montaña, no dar datos. Presenta liquidación de ejercicio 2020 X, esto también es muy habitual, es decir, no nos importa el año, vamos a considerar un año N, el que sea. La siguiente información de clasificación económica a nivel de capítulo. Claro, yo ahora podía explicaros qué es esto de la clasificación económica, cuáles son las partidas, pero claro, no puedo descender a esto. Entonces, para tú poder enfrentar este examen, lo primero que tienes que hacer es haber hecho un armazón teórico importantísimo, tener bien controladas todas las categorías jurídico-económicas que aparecen en el programa. Una vez controlada la parte teórica es cuando te tienes que poner a practicar, que son dos preparaciones distintas. La práctica es la que luego hace al maestro, pero primero tienes que tener un armazón conceptual y teórico muy potente. ¿Veis? Capítulos, derechos reconocidos, obligaciones reconocidas, bla, 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 bla. La empresa pública nos dan información, operaciones de créditos concertadas, esta está endeudada, no endeudada, bueno, pues información que nos dan. Liquidación del presupuesto, perdón, voy a beber agua. Desglose por conceptos, ayuntamientos, OOAA, estos son los organismos autónomos, como dijo aquel presentador de informativos de Radio Televisión Española en la época de Aznar, refiriéndose al sindicato CCOO, aquel inefable presentador Urdaci. Organismos autónomos, capítulo 3, aquí información relativa a ingresos, información relativa a ejercicio corriente, ta, 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 ta. Es decir, que aquí se pide, en relación con la liquidación presupuestaria, tal, en relación con la capacidad de financiación, tal, en relación con la regla de gasto según la ley de tal. Supuestos, bloque de materia. Ayuntamiento se pide contabilizar. Contabilizar operaciones, retribuciones complementarias. Se realiza una compra sobre retención previa de importe. Todas estas cosas, si no las has preparado a nivel teórico y no las has practicado después a nivel resolutivo, es absolutamente imposible es aprobar este examen. Ojo, la gente lo aprueba, pero la gente lo aprueba porque hace una preparación muy esmerada. La gente se esfuerza muchísimo para preparar esta oposición. Es que es muy dura. De hecho, yo diría que es la más dura de las tres. Bueno, a mí me gusta más la parte jurídica, entonces igual por eso, claro, tú pones a un interventor tesorero a hacer las cuestiones prácticas de secretaría de entrada, igual se pega un tiro y dice, oye, esto es horroroso, esto no hay que no. Claro, a mí me gusta la contabilidad y entonces a mí las historias jurídicas, oye, que no. Claro, también esto es muy relativo, es depende de tu perfil. Yo, por ejemplo, en la academia tenemos muchos alumnos que vienen de económicas, de DADE, de la doble de ADE y de DADE. Entonces, claro, el perfil de DADE, perfil de Derecho de Administración de Empresas, es un perfil cojonudo. ¿Por qué? Pues porque tienen la carrera tienen los conocimientos de esa dupla muy estructurada. La carrera, tanto valen para letras, valen para números. ¿Quiere decir que los de Derecho no valgan para números? No, evidentemente no. Pero quiere decir que la gente de DADE pues, suele tener un perfil muy, muy apropiado por lo que estamos viendo. Además, es que les va muy bien en esta oposición, ¿eh? Yo he tenido gente solo de Derecho, solo de Económicas, solo de ADE y de la DOBE. Bueno, pues esto en cuanto a la contabilidad, y aquí tenéis el tercer ejercicio. El ayuntamiento de Valverde, mira, como el del Madrid, el que se pegó con Tchouaméni, ¿no? Valverde era
Deuda viva, capítulo 1, préstamo bancario, patatín y patatán, padrón. Sí, al final se mezclan impuestos y presupuestos, se mezclan muchísimas cosas. Fijaos, se pide calcular el ahorro neto, calcular el límite de endeudamiento, determinar si se cumplen los requisitos para un nuevo préstamo. Claro, si estás endeudado hasta el cuello, a lo mejor no puedes hacerlo más. Préstamo, calcular anualidad teórica, Euribor, liquidación, tal, el IBI, garantías, cuota de liquidación, recursos de reposición. Esto es lo más jurídico que vais a ver aquí. Un procedimiento de impugnatorio de recursos, pues bueno, alguno tiene que haber, no digo que no, pero desde luego no es el grueso del ejercicio, vamos. Liquidación, tal. Es un ejercicio, ¿veis? Con 3 materias, donde no tenéis mucho rato, ¿eh? 180 minutos, a ver, 180 minutos parece mucho, pero 180 minutos son 3 horas y no tienes un ejercicio, tienes 3 ejercicios. Eso significa que tienes 1 hora para cada ejercicio. ¿Es 1 hora clavada? ¿Es 1 hora exacta? Pues yo no diría tanto. ¿Por qué? Porque generalmente las materias no son igual de complicadas. Entonces, si se te da muy bien la contabilidad, enseguida vas a hacer el segundo. Por ejemplo, si te da muy bien la parte de tributos, si te ponen una liquidación o un presupuesto en el tercero, enseguida lo haces. O el primero. Hay perfiles, ¿vale? Pero lo que quiero decir, y en definitiva, con independencia de las filias y las fobias que tenga cada opositor con la materia, lo que quiero decir con esto es que son ejercicios donde no tienes mucho tiempo, donde no puedes perder mucho tiempo, porque tienes que ir rápido. Luego tienes que ir rápido, además es fácil cagarla. Esto es lo que os cuento. Y después de esto os quería enseñar, ya por último, para terminar, la parte del programa. Vamos, que lo podéis ver. Tenéis, la parte general es exactamente igual, salvo error por mi parte, pero es una copia de la Secretaría de Entrada, no de la Secretaría de Intervención, sino de la Secretaría de Entrada, es decir, tenéis los 97 temas aquí que culminan con estos temas del final infumables, de la función directiva, la planificación, la Agenda 2030 y la madre que los parió, y luego tenéis la parte especial. Esta es la madre del cordero. La parte especial en intervención tesorería es la que, bueno, una vez que has visto constitucional, contratos, procedimiento administrativo, bla, 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 una vez que has hecho la general, esta es, digamos, la parte distintiva con el resto de subescalas, a su vez, parte distintiva, a su vez, que justifica la diferente manera de enfocar el práctico. Porque ya veis que, oye, el oral es el oral. No, es que yo sé, no, a ti te toca cantar los reglamentos y los bandos y por muy economista que seas, tienes que cantar los reglamentos y los bandos. Y te van a valorar de acuerdo con el nivel de esa medio, esa convocatoria, de acuerdo con la rigurosidad del tribunal, etcétera, ¿no? Ahí no te escapas, no te puedes escapar. ¿Qué ocurre? Que es el práctico el que tiene un enfoque completamente distinto. Y por eso, una vez que pasan los temas de, oye, pues régimen local, no sé qué, patatín, organización, es donde ya a partir prácticamente, ya veis, del tema 15, presupuesto, hacia más, es donde empieza la parte, digamos, económico, financiera, tributaria, presupuestaria, por así llamarla, y de contabilidad. Presupuestos, estructura presupuestaria, la tesorería, planificación financiera, contabilidad, el costo, lo que os decía antes, cuenta general, normas de auditoría, responsabilidad contable, recursos, gestión, toda la parte tributaria, todos los impuestos locales, tasas, precio público, precio privado, toda la parte de derecho financiero, derecho tributario, derecho presupuestario. Claro, al final son tantísimas cuestiones y tan específicas que exige esta oposición que la hacen complicada, la hacen complicada. Es por eso que la gente, pues no es fácil que no es fácil aprobarla a la primera y mucho menos si no has hecho una preparación específica, ¿vale? Esto es lo que os puedo decir. Nosotros, como en el resto de oposiciones de la habilitación, empezamos grupos en septiembre. Si queréis probar, ya sabéis que el primer mes es gratis. No tenéis ningún compromiso, no le pedimos matrimonio a nadie, no tenéis que casaros con nosotros, podéis probar. Tenéis también una clase de prueba, que por cierto lo tenéis en la propia página web, en MPS Oposiciones. Accede gratis una clase de prueba, que es un montón de clases de una semana. Podéis ver las que queráis, podéis pedirnos temas de muestra, podéis hacer lo que queráis con nosotros dentro de un orden, ¿verdad? Y podéis ver los resultados que tenemos también en el blog, que vamos publicando regularmente, porque nos va relativamente, estamos relativamente contentos porque nos va muy bien, porque los alumnos aprueban, tenemos muy buena plantilla de preparadores y yo me quito el medio porque hablo de mis compañeros de habilitación y por tanto estamos muy contentos con el desempeño de los alumnos en estas 3 subescalas, ¿de acuerdo? Bueno, tiempo medio de preparación, aquí nos podemos ir a un par de años sin correr y hay gente que está incluso más. Nadie te va a decir que intervención en tesorería te la vas a sacar en un año, porque digamos, es una previsión muy, muy irreal, no es real, es decir, que en un año no es una oposición de un año, entre 2 y 3 podríamos decir, es una oposición muy dura. Si no te ves preparado, si no te ves fuerte, si no te ves con ánimo, si no te ves con las ganas, puedes ir a Secretaría de Intervención, creo que es una opción más modesta. Hay gente que tiene la doble y dice, oye, que yo no me quiero meter en semejante película, semejante jardín,
me voy a secretaría de intervención y en año y medio me la saco. Eso puede ser, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto creo que hemos comentado todo, la preparación. Si queréis que valoremos vuestro caso particular, no tenéis nada más que escribirnos, ¿de acuerdo? Podéis escribirnos, ya sabéis que empezamos grupos en septiembre, primer mes gratis, podéis mandarnos un email, podéis mandarnos un WhatsApp, una nota de audio, podéis mandarnos también, podéis llamarnos por teléfono, las compañeras os atenderán. Si queréis hablar con nosotros, con los preparadores, por supuesto, yo atiendo gente continuamente. Es nuestra función ayudar y servir también de canal informativo para quienes preparáis con nosotros o en otras academias. La verdad es que lo hacemos encantado porque luego la gente además luego es muy agradecida. Y a cambio nosotros sí que te pedimos que te suscribas al canal de YouTube, que esto nos ayuda mucho a seguir generando este tipo de contenido. Ya sabes que suscribirte es gratuito, así que no tienes excusa. Tienes que suscribirte ya, hazlo ya, darle al botón para no olvidarte. Y por supuesto, si quieres que te ayudemos o tienes dudas o cualquier cuestión, ponte en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarte con independencia de que luego decidas preparar, no preparar o lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nada más por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.